Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Es un gusto recibirlos. Estaba esperando a que entraran más personas por acá para poder dar inicio con el tema del día, ya que en esta sesión, como les compartía en la ocasión anterior que tuvimos oportunidad de encontrarnos precisamente en estas clases de nutrición desde cero, vamos a empezar a entrar un poquito más en recomendaciones prácticas, vamos a empezar a revisar estrategias, pautas nutricionales y en esta ocasión nos toca revisar el tema de nutrición aplicada a fitness, que básicamente, chicos, les debo compartir que ha sido mi área de trabajo principal en los últimos años, entonces me entusiasma mucho el poder compartir con ustedes este tema y sobre todo quise brindarles en esta ocasión, ya que son sesiones cortas, algunas estrategias para el diseño de planes de alimentación, para el diseño de dietas orientado a esta población. Entonces, más que darles como tal una sesión teórica, creo que se convertirá en algunas recomendaciones prácticas para que puedan ustedes ir personalizando planes de alimentación y sobre todo por ahí atendiendo los objetivos y necesidades de los clientes. Entonces, vamos a empezar por recordar un poco cuál es nuestro objetivo general, mientras vamos permitiendo que también más personas se unan a la sesión. Y como ya les comentaba, parte de la intención de Escuela de Entrenadores al compartirles estas sesiones es que ustedes comprendan y actualicen conceptos básicos de nutrición y que a partir de esto puedan promover hábitos de alimentación saludable. Aquí es donde yo les digo que esa promoción de hábitos, por supuesto, se hace con la palabra, con la teoría, con los conceptos teóricos que vamos aprendiendo precisamente durante estos cursos de capacitación, de formación, pero por supuesto, chicos, se hace también a través del ejemplo, a través de la práctica y a través de poder compartir precisamente lo que hacemos con los demás. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden convertirse en una figura que motive estos cambios y que finalmente puedan contribuir a que el resto de las personas logren, por un lado, la modificación de la composición corporal, la mejora del rendimiento físico y, por supuesto, también el cuidado de la salud. Entonces, todo esto, todas las bases, las herramientas que buscamos compartirles, por supuesto, desde el sustento teórico, y brindándoles herramientas prácticas, eficaces y seguras que puedan utilizar. Entonces, la intención será precisamente hacer una revisión de estas estrategias, ir también por ahí atendiendo dudas, que yo les digo que hoy en día esto parece un mar de dudas. Ustedes saben que entre tanta información allá afuera, sobre todo orientada a este rubro, pues básicamente es muy sencillo que podamos por ahí perdernos, desorientarnos y de pronto no saber a quién hacerle caso, no saber hacia dónde mirar. Entonces, yo siempre le comparto a mis alumnos de los diplomados, de las certificaciones, que el hecho de que ustedes conozcan las bases, comprendan los mecanismos fisiológicos, las respuestas bioquímicas y sobre todo también las bases de alimentación, van a poder resolver muchísimas dudas que van surgiendo por ahí en este ámbito de fitness, en este ámbito de nutrición y llevándolo, digamos, a lo más sencillo, ¿no? O sea, pudiendo revisar toda esa información desde las bases teóricas. Entonces, la intención, chicos, es que ustedes se lleven estos principios y que sobre todo vayan teniendo más claridad con todos estos temas. Entonces, para empezar, para arrancar con este tema de fitness, quise hablarles de algo que es ya bastante evidente, esto ya no es algo nuevo. De hecho, hace algunos años, cuando yo llegaba a escuela de entrenadores, todavía podíamos decir que era algo que resultaba, digamos, novedoso, que era todavía una tendencia por ahí en crecimiento. Incluso mucha gente todavía se cuestionaba acerca de este concepto de si iba a ser tan popular, pero hoy en día sabemos que la industria del fitness abarca no solo, digamos, a una gran cantidad de gente, de población que busca cuidar su salud, perder peso, mejorar la estética corporal, sino que también abarca una gran cantidad de productos, una gran cantidad de servicios y sobre todo acá ustedes saben que el marketing, la mercadotecnia, hace un muy buen trabajo promoviendo ciertos productos que buscan, por supuesto, pues por ahí fines de lucro, para poder promover la venta de los mismos. Y les hablo, como les decía, de productos, servicios, planes de alimentación en específico. Incluso sabemos que esto aplica para artículos deportivos, ropa, espacios,
etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, chicos, esta industria de fitness, por supuesto, es un área bastante grande desde el punto de vista económico y también para nosotros es todo un área de oportunidad para poder compartir con esta población, orientar y finalmente, en el caso de ustedes, por ahí están tomando las certificaciones en entrenamiento, pues poder ayudar a sus clientes a resolver todas esas dudas, poder ayudarlos a tener sobre todo información más precisa y a partir de esto poder tomar mejores decisiones, porque sabemos que muchas veces en esta búsqueda de mejorar la estética corporal, en esta búsqueda incluso de cuidar la salud, se acaba comprando cualquier cosa, acabamos invirtiendo una gran cantidad de dinero, a veces por ahí en estrategias, en métodos, técnicas, que ni siquiera resultan tan seguros. Entonces, la intención, por supuesto, es que ustedes tengan también más claridad en este sentido y, como les decía, que puedan brindar orientaciones mucho más puntuales. Entonces, chicos, desde la sesión anterior yo aproveché para contarles un poquito acerca de mi perspectiva de fitness. De hecho, les hablaba también un poco por ahí de mi perspectiva personal, de mi experiencia, ¿no? Sobre todo entrando precisamente en este ámbito que fue hace ya varios años, principalmente acercándome a escuela de entrenadores. Y algo que les compartía desde la sesión anterior fue precisamente este concepto, esta definición acerca de fitness. Pero creo que el día de hoy que vamos a hablar de pautas para fitness, es necesario volver a establecer este concepto, repasarlo y sobre todo tener esta orientación específica que nos lleva a ver el fitness más allá de como productos, como un mercado, como algo a lo mejor incluso mágico, maravilloso que se vende hoy en día allá afuera, como un estado generalizado de bienestar y salud física que busca, sobre todo, promover un estilo de vida sano, ¿no? Y que muchas veces decimos es precisamente todo un estilo de vida y no solamente algunas estrategias o algunos productos o algunas prácticas. Entonces, esto comprende técnicamente alimentación, que es lo que más nos compete en este tema, sobre todo en estas sesiones, ejercicio, entrenamiento continuo. Aquí incluso yo les hablo mucho del movimiento en sí. Y finalmente, un bienestar y un equilibrio emocional, ¿no? Lo cual lo vuelve incluso, ya decíamos por ahí, algo un poquito más complejo de mantener, sobre todo a largo plazo. Ahora, algo que a mí me gusta tener acá como perspectiva, chicos, es que finalmente sí, los alimentos, el entrenamiento es lo que se ve en la cima, es precisamente lo que nosotros podemos a lo mejor visualizar un poquito más, pero debajo de todo esto, los cambios más profundos y todo lo que implica seguir y mantener un estilo de vida como este, pues nos habla, por supuesto, de mentalidad, hábitos, propósitos, objetivos personales que finalmente están llevándose a cabo o están modificándose para permitir esos hábitos que se ven por fuera. Y finalmente, permitir a lo mejor un cambio físico, una mejora en la estética corporal, una mejora en la salud, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, chicos, lo que se va a manifestar, sí es el hábito, sí es la selección de alimentos, sí es el entrenamiento, incluso por aquí podremos mencionar el descanso, el manejo de estrés, etcétera, etcétera, pero de base tenemos muchísimas cosas más que van a afectar. Y por ahí en la semana leí algo que precisamente me quedó muy grabado sobre esto, que decía que los cambios que se ven en los pacientes, sobre todo los cambios sostenidos en el tiempo, ¿no? Duraderos, por así decirlo, eran un reflejo de un cambio en mentalidad, de un cambio en hábitos, en propósitos, que finalmente hacen que el cliente lo manifieste de forma física. Por supuesto, chicos, ahí también el tiempo que nos tardamos en observar, visualizar estos cambios depende por completo de cada persona, pero finalmente llega un momento donde es visible y donde podemos nosotros ya tener, digamos, una imagen mucho más clara de todos estos cambios y de estas manifestaciones a nivel de composición corporal, a nivel de rendimiento y a nivel de salud. Entonces, técnicamente, chicos, lo complejo y para mí lo bonito del fitness es que va a englobar estas tres áreas, va a englobar estos tres ámbitos. Sobre todo, yo intento que los cursos de formación, los diplomados en nutrición tengan estos tres rubros. Partimos, por supuesto, de alimentación saludable, partimos de hábitos, partimos de una selección de alimentos desde esta perspectiva de cuidado de la salud, pero por supuesto tomamos también pautas para mejorar el rendimiento físico. Tenemos por ahí incluso pautas específicas para ciertas disciplinas deportivas particulares. Yo les digo por ahí también herramientas avanzadas, ¿no? Estrategias específicas. Y finalmente,
todo esto se manifiesta en la estética corporal, que digo, puede o no ser un objetivo. Ahora, en teoría, chicos, fitness englobaría estos rubros, pero por supuesto vamos a tener ciertos clientes, ciertos pacientes o incluso nosotros mismos que de pronto nos orientemos un poquito más hacia ciertos objetivos, ¿no? A lo mejor de pronto vamos a buscar un poco más la estética corporal, a veces vamos a buscar un poquito más, digamos, la salud, el cuidado, mantenimiento de la salud, y habrá momentos donde nos orientemos por completo al rendimiento. Entonces, lo que quiero compartirles con esto es que es fundamental que yo identifique cuál es la meta de mi cliente. A veces decimos, bueno, es pérdida de peso, Gaby. Sí, pero puede ser pérdida de peso para acercar a esta persona a una competencia de culturismo, por ejemplo, o puede ser para que dé el pesaje en algún deporte de contacto, por decir algo. Entonces, técnicamente, chicos, las estrategias, aunque sean para pérdida de peso, van a ser completamente diferentes. Incluso, por aquí podríamos hablar como tal del rendimiento. Porque muchas veces a lo mejor una estrategia me sirve para modificar la composición corporal, para perder grasa, para llegar a cierto porcentaje de grasa corporal, pero seguramente el rendimiento se verá afectado en ese proceso. Entonces, es fundamental que incluso dentro de ello identifique yo cuál es el fondo de la persona, qué está buscando en este momento con este plan. Incluso algo que yo pregunto a los pacientes es, ¿cómo puedo ayudarte en este momento con este plan de alimentación, con esta, digamos, estrategia que estás buscando? Porque muchas veces a lo mejor podemos nosotros tomar recomendaciones, por ejemplo, para población sana, entre comillas, guías alimentarias generales, básicas, incluso, no sé, hábitos o estrategias nutricionales que finalmente van a promover un estado de salud. Ahorita hablaremos de esos conceptos, pero que muchas veces no persiguen en sí el objetivo de nuestro cliente. Y al contrario, habrá veces que nosotros a lo mejor tengamos un enfoque directo en el rendimiento, en la estética corporal y posiblemente la persona no va para allá. Entonces, algo muy importante y que yo siempre les digo está, híjole, yo creo que el 70% del éxito de un plan de alimentación, y esa es una cifra que yo puse, chicos, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de lo que ustedes consideren, está centrado y está orientado en conocer a mi cliente, en ese acercamiento que yo tengo al escucharlo, indagar en sus hábitos, en sus prácticas, en sus creencias, porque finalmente a partir de ahí puedo elegir una estrategia óptima y adecuada. Y además, pues vamos a centrarnos en conseguir verdaderamente el objetivo que él o ella está buscando, ¿no? Y no a lo mejor pautas generales que posiblemente no estén atendiendo específicamente estas necesidades o estos objetivos. Entonces, por supuesto, para esto va a ser fundamental un buen acercamiento con el cliente. Les estoy hablando básicamente de una entrevista nutricional, de ese acercamiento, que normalmente es el primero, donde hacemos una gran cantidad de preguntas. Ahí también yo hago mucho énfasis en las clases que no es solamente hacer un cuestionario, no es como, a ver, responde todo esto, voy a obtener toda la información que necesito y diseño tu plan de alimentación. No, técnicamente es nuestro primer acercamiento con la persona, chicos, y en gran medida que creen, de ello también depende el éxito de mi plan. Y no solo el éxito de mi plan, que la persona regrese en la sesión posterior, ¿no? Que vuelva a venir a consulta, que pague por mis servicios otra vez, incluso a lo mejor esta ocasión, ¿no? Pero finalmente que se enganche, que se comprometa con este tratamiento, con este procedimiento que yo estoy ofertando y que finalmente se mantenga incluso pues con un buen nivel de motivación, que haya comprendido las estrategias y que finalmente pueda llevar a cabo nuestro plan de manera óptima, de manera adecuada. Entonces, les comento, para mí ese primer acercamiento es fundamental, sobre todo porque vamos a obtener una gran cantidad de información, pero también porque es esa presentación, ese primer acercamiento con la persona y a partir de ahí pueden derivar muchas otras cosas. Ahora, queriendo hacer un poquito de énfasis en estas diferencias, chicos, entre lo que sería una dieta promedio, recomendaciones promedio para población sana, entre comillas, quise mostrarles algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos clásicos dentro de la nutrición deportiva que resultan, pues digamos, impresionantes, resultan bastante polémicos, y eso que esto ya es un caso un tanto viejito, un clásico, que es la dieta de Michael Phelps, donde técnicamente vamos a ver esta planeación nutricional que solía hacerse orientada al rendimiento, orientada a darles los nutrientes necesarios
para el entrenamiento que llevaba a cabo en aquel momento, ¿no? En los mejores momentos cuando era el medallista olímpico top a nivel mundial. Entonces, técnicamente, cuando analizamos este plan de alimentación, chicos, lo primero que puede saltarnos es la cantidad de energía que este atleta requería. Posiblemente ustedes habían visto esto previamente. Se estima que Michael Phelps llegaba a consumir en los días más intensos de entrenamiento, que por ahí también en YouTube hay videos, hay documentales acerca de los entrenamientos de Michael Phelps, por si tienen por ahí un tiempo para verlo. Están bastante interesantes, incluso muestran esa intensidad, esa alta demanda que finalmente tenían estos entrenamientos, ¿no? Y cómo llevaban al límite prácticamente este atleta. Y bueno, estamos hablando, chicos, de un requerimiento que va de 10 a 12,000 kilocalorías diarias, lo cual, fíjense, para un mexicano promedio, que el estimado de requerimiento energético del mexicano promedio es de alrededor de 2,000 kilocalorías, estamos hablando del consumo de 5 a 6 personas aproximadamente, ¿vale? Y eso es normalmente lo primero que nos salta, un montón de calorías. Ahora, ya analizando un poquito más la composición de la dieta, analizando un poquito más los ingredientes, el tipo de alimentos que se seleccionan, pues vamos a encontrar también cosas que normalmente no veríamos en una dieta, digamos, saludable, sobre todo en este concepto que tenemos por ahí de dieta limpia. No sé si ustedes todavía les tocó este concepto de dieta limpia, de dieta sucia, de alimentos chatarra, que seguramente esto sí lo han escuchado. Incluso mucha gente dice comida basura, que ya me parece un poquito radical y extremo, pero vemos sobre todo elecciones alimentarias interesantes, diría yo, cuestionables para muchos, que sobre todo nos muestran un alto consumo, vean ustedes, de carbohidratos, sobre todo provenientes de harinas, algo por ahí de azúcares, sobre todo en las bebidas, y notamos también una buena cantidad de grasa. Fíjense que en su momento, incluso yo recuerdo que cuando esta información empezó a popularizarse, algo que se decía era, pero ¿cómo es posible? Incluso yo recuerdo por ahí colegas nutriólogos diciendo, pero es que no es posible, esta dieta no es sana, meter esa cantidad de grasa no es bueno y finalmente una gran cantidad de comentarios al respecto. Ahora, chicos, yo dudo mucho, ni siquiera como nutrióloga, sino como simple mortal, como persona de a pie, que las personas que estaban al tanto de la dieta de Michael Phelps, que obviamente estamos hablando de un atleta de talla mundial y además, digamos, viviendo, entrenando y prácticamente representando a Estados Unidos, no tuviera una planeación adecuada de alimentación, ¿no? O sea, yo lo dudaría muchísimo incluso sin saber de nutrición. ¿Cómo crees que esto no va a estar planificado, que no va a estar cuidado? Si finalmente quieren que sea el mejor atleta de la historia. Ahora, eso primero es lo que pensaría. Posteriormente, chicos, cuando analizamos ya las estrategias elegidas, nos damos cuenta de que efectivamente hay alimentos, que vean, ahí les va el concepto de alta densidad energética. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de una alta densidad energética, alta densidad calórica, hablamos de alimentos que en una medida, digamos, compacta, contienen muchas calorías. El mejor ejemplo de esto son, por ejemplo, las grasas, ¿no? Podríamos mencionar acá la mantequilla. En un cuadrito pequeño de mantequilla, no quiero arruinarles el pan con mantequilla de los desayunos de fin de semana, chicos, pero tenemos una cantidad muy importante de calorías, ¿no? Es un alimento denso en energía. En poco peso, muchas calorías. Ahora, ¿por qué se utilizan acá alimentos, por ejemplo, fritos, una gran cantidad de queso, de mayonesa? Vemos por acá incluso de lo más polémico en la dieta, una pizza grande de cena, que para la mayoría sería visto como una comida trampa, comida chatarra, comida basura, como les decía. Pero encontramos sobre todo alimentos que van a tener una alta cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque la primera intención, chicos, es alcanzar el requerimiento energético de Michael Phelps, cumplir las calorías que requiere, las calorías que necesita. Y esa es la meta inicial, ¿no? Que el atleta alcance su requerimiento. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si no alcanzara ese requerimiento de energía, si no cubriera esa demanda energética que tiene para esos entrenamientos o que tuvo en su momento, ¿no? Seguramente esto pasará hoy en día con otros atletas, no populares, pero seguramente bastante similar. ¿Qué pasaría, chicos? De entrada, puede reducir el rendimiento,
puede perder masa muscular, puede empeorar sus tiempos. Por supuesto, estamos hablando en general de una caída, digamos, del rendimiento en general, y que crean simplemente acabar no ganando todas las medallas que ganó. Entonces, la primera intención es cubrir el requerimiento de energía. Ahora, yo les apuesto, chicos, que estoy acompañado por una buena cantidad de suplementos, sobre todo yo pensaría en multivitamínicos, posiblemente algo de fibra por ahí, y seguramente un buen cuidado de la hidratación. Acá vemos únicamente café, bebidas energéticas, pero seguro había por ahí un buen control de la ingesta de líquidos, de la ingesta de electrolitos. Entonces, intención primera, cubrir las calorías. Ahora, en el documental que les comparto, se habla de los tiempos que pasaba Michael Phelps entrenando y de cómo, chicos, buena parte del día estaba en el agua y buena parte del día estaba en un gimnasio o haciendo otro tipo de entrenamiento de fuerza. Entonces, básicamente, gran parte del día la dedicaba a entrenar. Por lo tanto, necesitaban también comidas compactas, cuya digestión fuera relativamente rápida y que no le llevara a Michael Phelps mucho tiempo del día, que incluso no invirtiera una gran cantidad de tiempo en ello. Imagínense si yo quisiera cubrir esas 10,000, 12,000 kilocalorías a partir de pechuga de pollo y ensalada. O sea, técnicamente sería un volumen de alimentos impresionante, digestiones muy pesadas, muy tardadas, que posiblemente podrían también ahí estar afectando el rendimiento, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, chicos, es que esto está orientado al rendimiento. Incluso para aquellas personas que saltaron y dijeron, esto no es saludable, que crean, tienen la razón. Tienen razón, el objetivo acá no es la salud, ni siquiera la estética corporal. El objetivo es que este atleta, un gran medallista olímpico, tenga cubierto su requerimiento energético para poder mantener el rendimiento físico, ¿vale? Entonces, está orientado sobre todo al ámbito deportivo y en particular a potenciar ese rendimiento físico. Ahora, ¿qué creen? Les dejo por aquí otro dato también polémico, controversial, que es que alrededor del 90% de los ciclistas, al menos esto hace algunos años, durante el Tour de Francia, 90% tomaban Coca-Cola en algún punto de la carrera. Aquí, chicos, podríamos hacer una gran cantidad de suposiciones sobre ello. Una de las primeras es que vean ustedes simplemente en la imagen cuántas marcas tenemos, cuántos patrocinios, cuánta publicidad llegamos a ver en estos eventos, pero sin duda hay ciertos alimentos que finalmente se vuelven comunes para algunos deportistas. Y no hablo exclusivamente del consumo de esta marca o de una bebida gaseosa en sí, sino de alimentos que posiblemente nos estén aportando un consumo importante de azúcares simples. ¿Y qué creen? Esto va orientado a lo mismo. Son estrategias específicas que se vuelven necesarias en cierto contexto. Y esto hablando sobre todo de cuando el atleta busca rendimiento. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto, chicos? Cuando nosotros nos empezamos a meter a fitness y cuando vamos viendo la diferencia que hay, sobre todo con el ámbito deportivo, pues vemos que posiblemente la cantidad de calorías, bueno, no posiblemente, más bien seguramente la cantidad de calorías, la cantidad de macronutrientes, incluso las estrategias que requiere mi cliente, no son las mismas que lo que estaríamos utilizando dentro del ámbito deportivo. Entonces, esto para mí, no se crean, hace algunos años fue como un gran punto de quiebre. Yo técnicamente cuando empecé en este ámbito de fitness, me formaba mucho dentro del ámbito deportivo, o sea, técnicamente la mayor cantidad de cursos, certificaciones, posgrados que se podían tomar estaban orientados particularmente al deporte. Y por lo tanto, chicos, la mayoría de estrategias, la mayoría de pautas nutricionales iban orientadas a esa población. Ahora, el reto para mí estaba cuando yo decía, ok, esto para un atleta de resistencia, esto para un atleta de fuerza, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona que va al gimnasio? ¿Qué pasa con una persona que quiere disminuir grasa corporal, que quiere ganar masa muscular? Es ahí donde empiezo a buscar otras fuentes y que creen, afortunadamente hoy en día tenemos ya mucha investigación, hay evidencia científica en este ámbito, incluso en culturismo y todavía de manera particular en culturismo natural, ya no tenemos solamente opiniones, ya no es algo, digamos, empírico. Hoy en día, afortunadamente, hay investigadores que están trabajando en esto de lleno y que finalmente buscan
brindar información certera, precisa, estar haciendo investigación, estar innovando en estos temas. Entonces, hoy en día, algo que sí les puedo compartir, y si gustan por ahí les dejo información acerca de algunas bases de datos relevantes, créanme que podemos encontrar una gran cantidad de información seria, con fundamento científico, confiable, que nos ayuda a tener pautas en este sentido. Porque sí les puedo decir que hace, ¿qué será? Pues un poquito más de 10 años, estábamos prácticamente por ahí viendo qué podíamos tomar, qué podíamos ajustar, qué herramientas se parecían a lo que mis clientes estaban buscando. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos información mucho más aplicada, mucho más particular y que finalmente nos ayuda a atender mejor la necesidad de cada persona. Entonces, algo que igual, chicos, revisamos desde la sesión anterior son algunos de los principios teóricos que estaremos viendo el día de hoy, ya aplicado precisamente a nutrición fitness, particularmente con este tema de selección de alimentos, diseño de planes de alimentación y pues básicamente el tratar de diseñar planes de alimentación personalizados, porque si bien vamos a ver que las pautas nutricionales para una alimentación saludable normalmente suelen ser las mismas, son las pautas de base, chicos, desde ese punto de vista yo les comparto que la nutrición no es tan compleja, ¿no? Sobre todo para mantenernos saludables. Es más, yo soy de la firme idea que la mayoría de nosotros deberíamos, en medida de lo posible, por supuesto, de tener herramientas necesarias para gestionar nuestra alimentación, para poder elegir alimentos, para poder incluso conseguir ciertos objetivos en ciertos momentos particulares, pero que una vez que alcanzamos cierto nivel o queremos metas más específicas, pues estaríamos ya buscando la ayuda de un especialista, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a lo mejor, yo les digo, de resultados extraordinarios, pero las bases normalmente van a ser las mismas. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos conseguir una meta estética particular, una meta en rendimiento o incluso cuando hay un tema de salud? Bueno, pues necesitamos un diseño de plan de alimentación, ya hablábamos también de esta diferencia por ahí con el término de dieta, que nos permita considerar todas las variables de la persona, porque incluso dentro de lo que es deporte, de lo que es fitness, de lo que es salud, encontraremos características individuales como son el peso, la estatura, la composición corporal, la edad, el sexo, incluso por ahí otras variables que a veces ni siquiera conocemos de lleno, como serían factores hormonales, genéticos, que finalmente están presentes, pero que hacen una diferencia significativa en cuanto al requerimiento de energía. Entonces, aquí volvemos a este concepto básico, este concepto que finalmente nos permite comprender la base de estas estrategias nutricionales, que sería el poder alcanzar un balance energético, es decir, poder brindar a la persona las calorías que necesita para el objetivo que está buscando. Y aquí ya comentábamos que dependiendo de la situación, dependiendo sobre todo del objetivo que se quiere conseguir, estaríamos eligiendo las estrategias que nos acerquen a ello. Desde el cálculo de requerimientos, ¿vale? La estimación de la cantidad de calorías que necesitamos, hasta distribución de macronutrientes, selección de alimentos, número de comidas, estrategias nutricionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de acá partimos, chicos, esto sería la base y por supuesto, también lo es en fitness. Por supuesto, conocer los requerimientos de la persona, la cantidad de energía que necesita, el gasto energético que tiene, son aspectos fundamentales para diseñar un buen plan de alimentación. Entonces, en las siguientes sesiones estaremos hablando un poquito más de este tema de requerimiento energético. Yo quise empezar primero por algunos aspectos más prácticos para no meterlos en conflicto con esto de números, fórmulas, etcétera. Y vamos a empezar a abarcar algunos aspectos que ustedes incluso desde el día de hoy pueden empezar a observar en su día a día, que pueden empezar a modificar de acuerdo a su objetivo y posteriormente nos vamos ya a detalles un poquito más técnicos, ¿vale? Pero en sí, en todos los casos, chicos, deberíamos partir de este principio teórico, de este principio básico, necesario precisamente para poder generar alguna modificación en la composición corporal. Y esto, como ya decíamos, depende de cada persona, depende de cada objetivo, depende del deporte, la actividad, las características, el entorno y muchos otros factores de cada uno de nosotros. Entonces, digo, finalmente, partimos de estas bases, pero por supuesto todo se va a adecuar, se va a adaptar incluso al momento en el que se encuentra nuestro atleta. Y esto va a ser otra vez que cada uno de nosotros tenga requerimientos diferentes. ¿Vale?
Bueno, chicos, entonces quise presentarles por aquí algunos temas que resultan un poquito polémicos. Hay sobre todo, digamos, publicidad, marketing en ese sentido que muchas veces promueve ciertas prácticas. Yo aquí créanme que esto lo hice solamente para elegir un ejemplo. Esto fue algo que incluso revisaba con los alumnos en algún momento de diplomado y que técnicamente nos preguntábamos de dónde venían esas campañas, por qué de pronto un producto, un alimento, una estrategia se popularizaba. Y tenemos que reconocer, chicos, que muchas veces viene a lo mejor de la industria de alimentos, de la industria de suplementos, pero que finalmente buscan, digamos, dar cierta pauta de consumo en cierto tipo de población. Y acá, sobre todo en población fitness, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de información, también porque hay una gran cantidad de productos, estrategias, en general, digamos, venta de cualquier tipo de método, ¿no? Que finalmente nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Entonces, una de las estrategias que les digo en los últimos años se volvió popular fue, por ejemplo, el empezar a utilizar como postentreno una bebida básica, una bebida conocida, popular, que es simplemente leche con chocolate, ¿no? Incluso podríamos decir marcas en particular, pero una estrategia promovida sobre todo para brindar recuperación post-entrenamiento. ¿Qué digo? Si nosotros revisamos las características nutricionales de esta bebida, van bastante bien con lo que necesitamos en postentreno. Estamos hablando de un aporte, dependiendo de la cantidad, por supuesto, pero normalmente suficiente de proteína, aminoácidos esenciales, dentro de ello BCAAs, leucina, incluso una bebida que ayuda a rehidratarte, ¿no? Que en ese sentido también resultaría una buena opción, cierta cantidad de carbohidratos, un poquito de grasa, que finalmente es una buena combinación postentreno. Pero lo que yo quiero analizar, sobre todo con ustedes en este ámbito de fitness, es qué estrategias podrían funcionarme, qué estrategias sí son buenas estrategias y cuáles a lo mejor están por ahí, movidas un poquito más por intereses individuales. Entonces, llevando precisamente de la mano este tema, chicos, me encontré con algo que en los últimos años se popularizó mucho y que sobre todo cobró una gran relevancia dentro del ámbito del fitness. Y quise agarrar precisamente estas pautas de dieta flexible, ahorita les platico a qué nos referimos particularmente con estas estrategias, pero sobre todo quise compartirlo porque a partir de esto les voy a dar a ustedes estrategias prácticas para que puedan empezar a revisar su alimentación, sobre todo porque normalmente ustedes y las personas cercanas están en este medio y normalmente tienen este tipo de objetivos que revisamos y sin duda les van a servir para empezar a revisar lo que estamos haciendo y empezar a hacer modificaciones orientadas a nuestros objetivos. Ahora, ¿por qué quise partir de dieta flexible, chicos? Sobre todo porque a partir de esta estrategia vamos a poder observar nuestro consumo de alimentos y empezar a hacer modificaciones prácticas. Y fíjense que, sobre todo hace algunos años que en México empezó a popularizarse esta estrategia, había todavía mucha polémica, sobre todo un poquito más en el ámbito de culturismo, ¿no? Como que para muchos era casi imposible pensar que dentro de un plan de alimentación, por ejemplo, para la pérdida de grasa, pudieran caber cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, pensábamos que no era posible comer pizza, postres, galletas, harinas en general, tan dulce, ¿no? Precisamente en este contexto de pérdida de peso, digo, estoy hablando en esa meta en particular, pero en general podríamos hablar de ello en todo el ámbito de fitness, ¿no? Como de no puedes mantener cierta composición corporal o no puedes mantenerte saludable o no puedes mantener tu rendimiento ingiriendo ese tipo de alimentos. Ahora, ¿qué ocurrió precisamente con esta tendencia o con esta moda? Básicamente empezó a popularizarse la idea a partir precisamente de este concepto que por ahí finalmente ya fue tomado por ciertos grupos de personas, grupos de especialistas, marcas incluso, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tomamos este concepto, hacemos incluso un protocolo y podemos digamos, venderlo de esta manera, ya sea a partir de asesorías, de cursos, etcétera, etcétera. Pero técnicamente, chicos, la idea que empezó como a propagarse con este concepto es que técnicamente podías incluir en tu alimentación prácticamente cualquier tipo de alimento, siempre y cuando éste se ajustara a tus requerimientos, ¿vale? Es decir, no existen alimentos prohibidos, no existe esta lista de alimentos malos o buenos, sino que todos ellos podrían caber de acuerdo a tus requerimientos.
Ahora, créanme que esto en su momento fue bastante polémico. Creo que hoy para la mayoría esto no nos genera tanto ruido porque la mayoría estamos como familiarizados con estos temas, pero al principio esto era como lanzar una bomba, ¿no? Y había personas que decían, no, hombre, claro que no, no es posible, hay cosas que no debes comer, sobre todo en ciertas temporadas debes mantener una dieta limpia. Vamos a hablar de que seguramente sí, pero para mucha gente esto generó una gran polémica. Ahora, sin duda fue una tendencia. Hoy en día, fíjense que algo que yo he notado mucho y que a mí me agrada bastante es que disminuyó la polémica y pudimos observar esta estrategia con mayor claridad. ¿Por qué? Hace años lo que se creía con esta herramienta era que técnicamente podías comer lo que tú quisieras sin importar la calidad de los alimentos, siempre y cuando estuvieras dentro de tu requerimiento, ¿no? Y esta era la idea que al principio se vendió. Posiblemente no por los especialistas, pero sí fue lo que se propagó, ¿no? Como de, come lo que tú quieras, siempre y cuando esté dentro de tus calorías, vas a ver los mismos resultados. Fíjense, con los años, chicos, fuimos viendo que esto no era del todo cierto y que había por ahí ciertas pautas específicas que había que cuidar, pero técnicamente surgió a raíz de que culturistas, personas dentro del fitness y sobre todo personas cuidando mucho su alimentación, de pronto dijeron, ¿sabes qué? Llevar esto de alimentación limpia, seguir como un protocolo de alimentación tan estricto, se vuelve muy cansado, se vuelve muy tedioso a largo plazo y prácticamente no es sustentable. ¿Qué pasaba, chicos? Lo que la mayoría de nosotros seguramente hemos pasado en una dieta de pérdida de peso, que es restringirte por mucho tiempo, eliminar alimentos, sufrirlo, padecerlo, para después romper la dieta como campeones, ¿no? Y les digo dieta entre comillas, porque ya vimos ese concepto, pero digamos prácticamente ir a comer lo que yo quiera sin control y darnos esto que conocemos como atracón, ¿no? Y normalmente ese atracón no era moderado, no era cuidado, era como de, ok, ahora voy a comer todo aquello que no podía comer. ¿Qué pasa? Lo que se buscaba era que técnicamente dentro de la dieta habitual o dentro de tu dieta para pérdida de peso, por ejemplo, pudieras incluir ciertos alimentos dentro de un límite razonable, que esto ya lo iremos viendo, que salieran de la idea tradicional de dieta limpia. O sea, que fueran incluso considerados, no sé, comida chatarra, ¿no? Comida sucia en ese entonces. Entonces, técnicamente era como de, mira, sí puedes comer ciertas cosas que normalmente no comeríamos, pero cuadrándolo a tus macronutrientes. Ahora, por aquí hay varias observaciones, chicos. Técnicamente, es cierto que la dieta flexible es viable y les digo, en los últimos años yo siento que más que una dieta o más que un protocolo específico, se ha vuelto como una especie de mentalidad. Se ha vuelto más una postura, así lo veo yo. Es como de, ok, no tenemos por qué ser tan cerrados, no tenemos por qué ser tan estrictos, podemos dar cabida a cierto tipo de alimentos que normalmente no incluirías, pero de manera inteligente. Y les digo, más que una dieta, yo hoy en día lo veo como una postura. Y en general creo que es algo que observo en la mayoría de mis colegas, nutriólogos, entrenadores, preparadores, etcétera. Esta apertura hoy en día a que se puede, en medida de lo posible y considerando el objetivo de la persona, incluir alimentos que normalmente prohibirías. Entonces, se rompió hoy un poquito ese paradigma de decir esto es bueno, esto es malo, esto es limpio, esto es sucio, y empezamos a ser más flexibles con los planes. Ahora, hay un punto fundamental a mencionar por acá, chicos. Si bien está muy padre esto de tener flexibilidad, si bien creo que es necesario incluso tener esta apertura a que de pronto te vas a salir del plan, a que puedes probar alimentos fuera de lo establecido, es cierto que el objetivo va a determinar qué tan flexibles podemos o no ser, ¿vale? Porque finalmente, si estamos hablando de una persona promedio que quiera a lo mejor mejorar su composición corporal, cuidar la salud, mantenerse entrenando, sin llegar a niveles competitivos, seguramente podemos llevarlo de esta manera. Pero si estamos hablando de un competidor, de alguien que va a culturismo, que finalmente incluso no un deportista de alto rendimiento, seguramente requiere como tal estrategias más puntuales, más específicas y en algún momento estaremos dando prioridad a alimentos más naturales. Pero esto, por supuesto, chicos, es temporal, que es algo que yo comento mucho con los pacientes. Las medidas más extremas normalmente son temporales, no vas a vivir así todo el tiempo. Pero algo que nos muestra la dieta flexible para tener, digamos, realmente una aplicación efectiva es que no es que puedas comer lo que tú quieras, chicos. Incluso aquí dentro de dieta flexible se utiliza mucho a lo que es el principio 80-20 en la mayoría de los casos,
que técnicamente consiste en que entre el 80 al 90%, dependiendo de lo estricto que quieras hacer con tu plan, 80%, 90% de las calorías de los alimentos de tu día a día van a venir de alimentos considerados saludables, alimentos considerados limpios, ¿no? Y otra vez volvemos a esa polémica. ¿Cuáles serían esos alimentos? Normalmente hablamos de este concepto de comida real. ¿Cuál sería la comida real? Aquello que sabemos por default, dice por ahí un autor, aquello que hasta tu abuelita sabe que es comida, que no necesita una explicación, que no necesita una etiqueta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería, chicos? Básicamente carne, pollo, pescado, huevo, vegetales, frutas, cereales, leguminosas, etcétera, etcétera. Lo que tú ves e identificas que es un alimento. Eso sería, que creen, el 80% de la base de la dieta. Y ahí es donde decimos, bueno, entonces flexible hasta cierto punto, porque se propone, chicos, que el resto de las calorías, 20, en algunos casos 10%, si nos vamos a un 90-10, podría venir a partir de calorías, algunos le llaman por ahí calorías discrecionales, es decir, golosinas, dulces, comida chatarra, por ejemplo, no sé, que quieren poner chocolates, helado, incluso bebidas como refrescos, harinas, galletas, etcétera, etcétera. Pero eso representaría, otra vez, 20 o 10% de tu ingesta calórica. Puede ser al día, puede ser a la semana, normalmente se calcula por día, pero técnicamente es dejar un porcentaje mínimo para ese tipo de alimentos. Entonces, aquí, chicos, ya no es come lo que tú quieras, ya no es puedes ingerir el alimento que tú quieras, es técnicamente dentro de tu alimentación saludable va a haber cierto porcentaje de calorías para aquellos alimentos que normalmente no incluirías. Y les digo, aquí ya no se vuelve un enfoque, digamos, tan libre. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios en sí de seguir este modelo de alimentación? Que fíjense, incluso sin ir a planeación, sin ir a lo mejor a ser tan estrictos, nosotros podríamos aplicarlo, podríamos empezar a elegir alimentos desde esta perspectiva. Una base de alimentos enteros, naturales, lo que conocemos como comida real, y cierto porcentaje de aquellos alimentos que salen de esas normas. Sobre todo, hablamos normalmente de alimentos ultraprocesados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de esto? Bueno, pues técnicamente nos permite tener un enfoque flexible, por supuesto, un enfoque donde permites un consumo de alimentos un poquito más amplio y donde podrías estar evitando el tema de los atracones. Sobre todo, chicos, porque quitas por ahí un aspecto psicológico que es el prohibir alimentos. Este tema como de castigo-recompensa. Y créanme que es algo que yo veo muy bien aplicado con los clientes, que es como de, oye Gaby, pero no voy a poder comer tal cosa, ¿no? Incluso hay muchos pacientes que dicen, Gaby, es que este fin me voy a despedir de todo lo que me gusta. Yo ahí aprovecho para decir, ¿de qué te vas a despedir? ¿Cuáles son esos alimentos que tú crees que no podrías comer? Y muchas veces, chicos, que crean, podemos integrarlos a la dieta o podemos planear por ahí una comida libre, incluso días altos en carbohidratos donde puedan entrar esos alimentos, ¿no? Yo técnicamente trabajo con un enfoque que no prohíbe alimentos. Obviamente les digo, mira, estas opciones son mejores que estas, pero normalmente, chicos, no les entrego una lista de alimentos permitidos y prohibidos, porque eso, incluso a nivel psicológico, nos condiciona mucho. El hecho de que tú tengas una lista pegada en el refri de todo lo que no puedes comer, ¿qué crees? Te va a hacer pensar más en esos alimentos que no puedes comer y por lo tanto desearlos. Entonces, con esta estrategia, quitas un poco esa resistencia y trabajamos también en cambiar el concepto de dieta y decir, a ver, sí vas a seguir un esquema de alimentación, sí hay una planificación, sí hay a lo mejor incluso un déficit calórico, pero quitemos esa idea de restricción, ¿no? Incluso vamos a negociar, vamos a planear, vamos a calcular qué alimentos podrías integrar. Entonces, resulta más permisiva, resulta más flexible dentro, por supuesto, de las pautas que ya estábamos revisando, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, resulta, digamos, muy saludable para la persona y sobre todo ayuda también a trabajar nuestra relación con los alimentos. Ahora, como todo, chicos, va a tener también sus contras. ¿Qué podría pasar acá? A muchas personas les genera conflicto distinguir, y yo creo que más que distinguir, no es que no sepamos diferenciarlo, es que nos cuesta trabajo tener control, chicos, sobre todo de aquellos alimentos que resultan, digamos, poco saludables. Entonces, a veces sí, es difícil elegir o más bien discernir si esto es bueno o no para mi alimentación,
pero creo que sobre todo caemos un poquito más en la tentación de excedernos. Por ejemplo, imagínense que yo digo, bueno, voy a ser súper flexible con mi cliente y le voy a cuadrar en su plan de alimentación un pedacito de pan dulce todos los días. Pero ¿qué creen? A lo mejor la porción de pan dulce, por decirles algo, de una concha que yo voy a poder incluir en el plan de alimentación, va a ser una cuarta parte. Entonces, ahí estaríamos jugando un poco a evaluar el autocontrol de la persona para decirle, vas a comprar un pan dulce, una concha, no sé por qué se me ocurrió este ejemplo particularmente, y de esa concha vas a comer una cuarta parte solamente. Entonces, técnicamente, chicos, para muchos sería, ok, perfecto, a mí me va muy bien, yo tengo autocontrol, la compro, es más, la comparto y me como únicamente esa cuarta parte. Pero para muchos otros que creen, esto es una tentación, es una prueba a nuestro autocontrol y es, digamos, una oportunidad para romper el plan de alimentación. Es una tentación para hacerlo. Entonces, en muchos casos, este autocontrol, esta capacidad de limitarnos que creen, no funciona. Entonces, va a poner por ahí, digamos, en riesgo la eficacia de este enfoque. Ahora, otro de los contras, chicos, es que la dieta flexible, sobre todo en su base, digamos, más estricta, en las bases teóricas, requiere normalmente de que nosotros calculemos y realicemos un seguimiento de macronutrientes, lo cual, que crean, se puede volver muy tedioso para las personas. Ahora, este es un gran contra, honestamente, porque sí requiere de cierto conocimiento, de cierta práctica, de cierta disciplina, pero también con lo que les decía del nuevo enfoque flexible, podríamos incluso saltarnos esa parte. Pero siendo estrictos, sobre todo en este enfoque de If It Fits Your Macros, técnicamente lo que se hacía es que tú le decías a la persona qué cantidad de macronutrientes requiere y ellos pueden llevar su control, su seguimiento, su registro de alimentos y cuadrar la dieta. Ejemplo, es algo que yo he hecho, chicos, sobre todo con atletas ya disciplinados, ¿no? Incluso he tenido pacientes que honestamente a mí me encanta, me dicen, Gaby, mira, tú mándame mis macros, si quieres dame un ejemplo de menú, si no quieres no, y yo voy a registrar los alimentos y yo me voy a ajustar a esos macronutrientes. La verdad, chicos, es que para nosotros es súper práctico. Pero tendríamos que evaluar qué tanto le funciona este enfoque a la persona. Por ejemplo, les digo, del porcentaje de pacientes que yo veo, es el mínimo de personas que están dispuestos a hacerlo y que pueden hacerlo de manera, digamos, eficiente. Porque, ¿qué requiere? Y creo que por acá les traigo algunas de las pautas, y esto se los pongo un poquito como por generar esa controversia, que muchas veces se nos puede salir de control. A lo mejor en este enfoque yo digo, bueno, mira, entonces sí puedo cuadrar por ahí unas Chokis, unas Oreo, por decir, digamos, algunas marcas. Incluso si ahora hay tamales o hamburguesas, puedo incluirlos en mi plan de alimentación. Entonces, ¿qué creen? Nos volvemos muy flexibles. Y lamentablemente, chicos, chicas, esto es algo que yo he observado mucho con mis alumnos. ¿Por qué? Yo les digo que con los cursos de nutrición que toman, digo, hablo por mis cursos de nutrición, muchas veces se vuelven incluso tramposos, porque precisamente al aprender de requerimientos, al aprender de macros, al aprender incluso de cómo registrar alimentos, contabilizarlos, pues decimos, bueno, mira, técnicamente puedo cuadrar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, una cosa es cuadrarlo en números, calcularlo, incluso meterlo en la aplicación y que todo nos quede perfecto. Y otra cosa, chicos, es lo que me estoy comiendo. Y muchas veces ahí se nos va un poquito de control. Les digo, también por ese tema de tentación, ¿no? A lo mejor de tener el alimento todo el tiempo. Y un punto importante es que, sobre todo en pérdida de peso, que es algo que se va a buscar mucho en fitness, que creen, este tema de autocontrol es como algo muy cuestionable, ¿no? Y no lo digo porque no podamos hacerlo, pero sobre todo cuando está esta tentación de comer solo un pedacito, solo una parte con cierta frecuencia, se vuelve un tanto complicado. Y a muchas personas, chicos, que creen la abstinencia, el no comer el alimento, el simplemente no tenerlo cerca, no verlo, ni siquiera tener la opción de que esté en la alacena o en el refrigerador, les funciona mejor, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar con cada caso qué estrategia podría estarnos sirviendo más. ¿Bien? Y bueno, chicos, para empezar, quiero hablarles un poquito de algunas herramientas, algunas aplicaciones que nos van a servir un montón de entrada para este tipo de estrategias, por ejemplo, dieta flexible, conteo de macros, incluso registro de alimentos, evaluación de dieta, y nos va a servir en general
como una herramienta para el diseño de planes de alimentación. Entonces, las 3 herramientas que tienen ustedes en pantalla son aplicaciones gratuitas, tienen ciertas funciones por ahí que ya se cobran, sobre todo, digamos, tienen una versión Plus, que por ahí ya tienen algunas funciones particulares, pero en general pueden ser utilizadas tanto para el registro de alimentos, es decir, para evaluar lo que yo estoy comiendo, como para diseñar un plan de alimentación, ¿vale? Y les digo, herramientas gratuitas. Ahora, cuando yo estudié la licenciatura en nutrición, no utilizábamos estas herramientas. De entrada, creo que aún no existían. No es que sea tan grande, chicos, pero la verdad es que estas herramientas no estaban disponibles. Y además teníamos como este enfoque un poquito más cuadrado de utilizar herramientas como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes o las tablas de alimentos en 100 gramos, que son buenas estrategias, no lo cuestiono, pero que en su caso, digamos, nos permitían un diseño un poquito más cuadrado, sobre todo porque te regías a lo que había en el libro, ¿no? O sea, lo que estaba ya publicado. El tema con estas aplicaciones es que se actualizan constantemente y te permiten tener información de una gran cantidad de alimentos, incluso podemos registrar alimentos nuevos y a partir de esto llevar un seguimiento, digamos, más estricto, más específico de lo que estoy comiendo y de lo que podría hacer en la planeación de mi dieta. Entonces, 3 opciones, chicos. La primera es MyFitnessPal, la segunda es FatSecret, la tercera es Macros y técnicamente pueden utilizar la que ustedes gusten. Yo personalmente les diré que FatSecret es la que he utilizado los últimos años. ¿Por qué? Creo que porque en algún momento la descargué, me pareció práctica y me quedé con ella. Inicialmente yo empecé con MyFitnessPal, en alguna actualización la perdí y me quedé con FatSecret, les digo que fue algo fortuito. Y sobre todo en los últimos años, hace un par de años, bastantes alumnos me han hablado muy bien de Macros, entonces también quise ponerla. Personalmente no la utilizo hoy en día, pero también tengo buenas referencias de ella. Entonces, cualquiera de las 3, posiblemente ustedes ya tengan alguna. Y fíjense, ¿qué pueden empezar a hacer? Sobre todo, es más, desde el día de hoy, pueden descargarla gratuitamente en su celular, instalarla y aquí, chicos, lo que van a hacer es primero registrar sus datos, por supuesto, y pueden hacer un análisis de lo que están comiendo. Ahora, ¿qué creen? Idealmente, lo que se sugiere es que seamos precisos con el análisis, es decir, que midamos y pesemos alimentos. Y sobre todo también que utilicemos, por ejemplo, marcas o tipos de productos para que esto sea más exacto. Entonces, ¿qué van a obtener ustedes al hacer este registro de alimentos? Que para empezar, chicos, muchos ya me dicen, ay, no, David, qué flojera, ¿no? O sea, estar anotando todo lo que como, estar todo el día con la aplicación, no me llama la atención. Hay muchas personas a las que sí, y hay muchas personas que de verdad hacen esto de manera continua y yo he visto que esto se vuelve ya por ahí un deporte para ustedes, ¿no? Se vuelven buenísimos en el registro y diseño de dietas. Yo les recomiendo instalar la aplicación, la que ustedes gusten, pueden probar la que quieran y jugar mucho con ellas, jugar con las funciones, registrar alimentos, practicarlo. Y lo que van a obtener aquí al final, en cualquiera de las 3, una vez que registran su consumo de alimentos diario, es el aporte de calorías, macronutrientes y algunos micronutrientes de su día, ¿no? O sea, cuántas calorías comieron, qué cantidad de grasa, qué cantidad de proteína, qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de fibra, por ejemplo, de colesterol, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, chicos, vamos a tener un primer acercamiento a lo que estoy haciendo. Una vez que nosotros vayamos viendo ya por acá pautas específicas para la pérdida de grasa, que sería la siguiente sesión, por ejemplo, para la ganancia de masa muscular, van a tener muchas herramientas más para poder ajustar esto a sus requerimientos. De hecho, el día de hoy yo les traigo algunas recomendaciones generales, pero iremos viendo, por supuesto, estrategias más puntuales, más específicas. Pero de primera mano, chicos, es hacer el registro, saber qué tal estoy comiendo. Y esto lo pueden hacer también con pacientes, con clientes, ¿no? Que sería incluso una primera manera de ayudarlos a modificar su alimentación. Si yo evalúo acá que hay un alto consumo de carbohidratos, que hay un alto consumo de grasas, que están comiendo muy poquita proteína, desde ahí empiezo a modificar, incluso antes de un cálculo, ¿vale? Pero acá tengo, digamos, una fotografía de lo que estamos haciendo y podemos nosotros contrastar con nuestro objetivo, saber si estamos, digamos, eligiendo las estrategias óptimas para la meta que tengo. Ahora, ¿qué se recomienda para seguir mejor este enfoque flexible? Que les digo, popular en el fitness, podría ser algo incluso interesante para ustedes. Sobre todo yo lo veo mucho como una estrategia de mantenimiento.
chicos, porque nos va a permitir integrar alimentos, incluso poder ajustarnos a ocasiones, por ejemplo, especiales, a comer fuera de casa, a alguna reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces permite como tener esta flexibilidad. Fíjense, primeramente necesitamos utilizar alguna aplicación de registro de alimentos, que es básicamente lo que les acabo de compartir. Ahora, necesitamos registrar las comidas y de preferencia se recomienda que lo hagan antes o después de comer. Antes, cuando están preparando, van registrando, después terminando para que la memoria esté fresca. Porque si llegamos al final del día, podemos estar olvidando registrar muchos alimentos. Y es todo lo que comemos, chicos. Fíjense, esto también tiene por ahí una ventaja o sesgo que finalmente podría resultar algo positivo, que es que incluso el registrar los alimentos nos puede dar una mayor claridad sobre lo que estamos haciendo. Y esto es un ejercicio que incluso se utiliza mucho en consulta, en especial cuando no vemos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que te dicen, Gaby, te juro que yo hice todo, seguí tu plan de alimentación, bueno, nombre todo perfecto. Un registro de alimentos, chicos, podría ayudarnos a identificar que a lo mejor estoy por ahí consumiendo alimentos adicionales, que a lo mejor hubieron cosas que no pesé, que no registré, que a lo mejor estoy pellizcando o que me compré por ahí algo y finalmente no lo contabilicé. Incluso a veces es algo más del subconsciente, pero que podría estar boicoteando mi plan de alimentación. Yo me he encontrado en muchas ocasiones con ese tipo de prácticas que no observamos hasta que las hacemos conscientes, ¿no? Entonces, por ahí se pueden estar colando muchas calorías y a partir de esto podemos incluso observarlo y, ¿qué creen? Empezar a modificarlo. Porque si ya lo registro, si lo hago consciente, ¿qué creen? Incluso se habla de que a veces hasta por la flojera y lo tedioso que es de voy a registrarlo, ay, mejor ahorita no, ¿no? O sea, sobre todo por el agregar ciertos alimentos que a lo mejor incluso estaban fuera del plan. Entonces, eso puede por ahí, les digo, ser un sesgo, pero finalmente resultar en cambios positivos para nuestra alimentación. Perdón, chicos. Voy a tomar un poquito de agua y les comento el siguiente punto. Fíjense, aquí viene un punto interesante que es una pregunta común, sobre todo en consulta, que es el, oye Gaby, pero ¿a poco necesito pesar todos los alimentos, estar midiendo todo lo que como, tener una báscula a la mano? Fíjense, chicos, yo les diría que sí, no siempre, pero al menos en algunas ocasiones y de preferencia iniciando una estrategia, un plan de alimentación. ¿Por qué? De entrada, no les voy a pedir a la mayoría de los pacientes que estén midiendo, pesando todo el tiempo, todos los días. Eso se vuelve muy tedioso, poco práctico y en algunas ocasiones incluso imposible, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos fuera o en alguna reunión. Pero el poder pesar, el poder medir de manera precisa al principio de un plan o una estrategia, nos da mucha conciencia de la cantidad de alimentos que estamos comiendo. A mí alguna vez me pasó con un paciente que me decía, Gaby, te juro que seguí tu plan al pie de la letra y no entiendo por qué no vi cambios, ¿no? Yo le dije, ok, vamos a revisar un poquito, vamos a hacer un recordatorio, me vas a decir lo que vas comiendo. Y que crean, curiosamente esta persona me recitaba la dieta, chicos, efectivamente se la sabía de memoria. Y yo decía, no, hombre, pues sí, que está fallando, ¿no? Ahí uno dice, híjole, algo hormonal, algo fisiológico, algo que no anda bien en la persona. Y bueno, nos acabamos cuestionando hasta nuestros principios de bioquímica ahí. Pero, ¿qué creen? En eso, como me daba cifras tan exactas, así de 120 gramos de tal, 200 gramos de tal, y sí, efectivamente yo había utilizado medidas muy precisas con esta persona, porque era alguien que ya me comentaba que venía de muchas estrategias, de muchos planes de alimentación, entonces diseñó un plan muy preciso, ¿no? Muy estricto, por así decirlo. Entonces, ¿qué creen? En eso se me ocurre decirle, oye, una pregunta, veo que eres súper precisa, súper exacta con las medidas, ¿lo pesas con una báscula? Y me dice, no, no tengo báscula, Gaby. Y yo, ok, entonces, ¿cómo sabes, por ejemplo, cuánto es 150, 200 gramos, etcétera? O sea, no, bueno, pues yo más o menos le calculo. Bueno, pero ¿alguna vez habías hecho este ejercicio? No. ¿Y qué creen? Se me ocurre decirle, bueno, mira, más o menos cuánto es para ti 150 gramos, más o menos cuánto es para ti 10 mililitros, por ejemplo, ¿no? Que esto pasa, no sé, con el aceite, 5 mililitros. Y bueno, chicos, técnicamente ahí es donde entramos en conflicto, porque al no medir y no tener una noción de las medidas, finalmente podemos tener un gran sesgo, un gran error. Hay personas que llevan una alimentación muy sana, por así decirlo, alimentos muy saludables, una buena elección en sí de alimentos,
pero que al no estar contabilizando, no estar midiendo, incluso al comer un poquito más porque te confías, ¿no? Dices, bueno, si todo esto es sano, saludable, pues no pasa nada si como un poco más. Un ejemplo de esto son las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches, por ejemplo, y no porque sean malos, pero muchas veces son alimentos que tendemos a comer con un poquito más de libertad, porque además son agradables, son ricos, ¿no? Entonces, como hay un poquito más, pero ¿qué creen? Estos son un ejemplo de alimentos de alta densidad calórica, que te van a sumar bastantes calorías a la dieta y que a lo mejor por ahí se nos están escapando muchas calorías. Entonces, ¿por qué sería bueno invertir en una báscula en general? Y sobre todo, si ustedes quieren mejorar su alimentación, puede ser una buena estrategia porque les va a permitir tener más noción de las porciones. Les digo, no vamos a hacerlo siempre, no vamos a hacerlo en todos lados, pero hacerlo al menos alguna vez nos va a permitir ser más precisos. Y sobre todo, si yo estoy en una preparación, si estoy buscando una meta, pues digamos muy específica, muy puntual, va a ser necesario que sea muy preciso. En esos casos, sí o sí se requiere de preferencia de una báscula. Podemos ayudarnos con tazas medidoras, podemos ayudarnos con cucharas, por ejemplo, pero normalmente lo más exacto, lo más preciso va a ser la báscula. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer también que podamos contabilizar en la aplicación de manera más sencilla, más precisa y que podamos llevar en sí un mejor control de nuestra alimentación. ¿Vale? Y les digo, no siempre, pero al menos alguna vez. Ahora, también a partir de esto vamos a poder ajustar tanto la cantidad de calorías, la cantidad de macronutrientes para ver precisamente qué estrategia podría funcionarnos mejor. Entonces, ya ahí podemos evaluar si a lo mejor no estamos consiguiendo perder grasa, qué podríamos modificar, que normalmente es cambiar las porciones, monitorear la cantidad de grasa, el consumo de azúcares, por ahí buscar a lo mejor suficiente proteína, suficientes vegetales, suficiente fibra, que serían pautas generales, ya lo iremos viendo a detalle, pero sobre todo tratar de ajustar de acuerdo a la meta que yo estoy buscando. Caso contrario, si estamos buscando ganancia de masa muscular, pero no vemos un resultado, podríamos centrarnos de entrada en la cantidad de energía necesaria, en cuidar el aporte de proteína, en cuidar la cantidad de carbohidratos y a partir de esto tener una mayor precisión y lograr una meta, pues digamos, realmente más efectiva, ¿no? Lograr nuestros objetivos de manera ahora sí que más eficiente. Entonces, bueno, chicos, algunas otras reglas generales de este modelo de alimentación, pues sería empezar por planear mis comidas, que creen, esto de la planeación es algo fundamental, chicos. Si les hablo desde el pensar previamente qué voy a comer, el poder acudir a hacer compras, ¿no? El tener ya preparadas incluso ciertas cosas, créanme que facilita muchísimo el proceso. Y a veces nosotros queremos irnos a lo más complicado, al cálculo, a ya digamos, no sé, utilizar estrategias avanzadas incluso, pero muchas veces el tener una buena planeación de mis tiempos, el tener alimentos listos, el hacer las compras para la semana, incluso el cocinar con anticipación ciertas cosas, ¿no? Puede ayudarnos muchísimo a mejorar nuestros objetivos. Entonces, son cosas que a veces por ser tan simples descartamos o no les prestamos tanta atención, pero sin duda va a ser una gran diferencia en nuestra alimentación. Incluso, chicos, yo creo, yo considero, antes de ajustar tu requerimiento, antes de hacer cálculo, antes de llevar un plan de alimentación específico, el tener planeación, el cocinar, el comer en casa, créanme que en buena medida va a mejorar nuestros hábitos, nuestra selección de alimentos y por lo tanto incluso nuestra composición corporal y salud. ¿Vale? Entonces, sería de las primeras reglas básicas y una también de las pautas que generalmente vamos a cuidar en cualquier modelo de alimentación con cualquier objetivo va a ser el cubrir nuestro requerimiento de proteína. Incluso les puedo decir que muchos autores, particularmente estadounidenses, europeos, dicen, primero, como meta central, cubrir tu aporte de proteína. Y esto, digo, normalmente ocurre más en la pérdida de grasa, pero en general en salud, en rendimiento, en ganancia de masa muscular, va a pasar también, porque es un nutriente clave, porque tiene funciones específicas particulares y nos da ciertas ventajas incluso en ese sentido. Pero de los primeros aspectos que deberíamos ocuparnos por cubrir es la cantidad de proteína. Y eso, por supuesto, chicos, podemos hacerlo de manera más práctica, más puntual, si utilizamos ya una basculita de alimentos o tenemos un monitoreo más cercano de ellos. ¿Vale?
Y bueno, también les sugiero, sobre todo cuando por ahí no observamos pérdida de grasa, no estamos consiguiendo nuestras metas en pérdida de peso, pues monitorear la cantidad de grasa, a veces incluso la grasa que utilizamos para cocinar, ejemplo, aceite, mantequilla o cualquier otro tipo de grasa que se esté adicionando. Incluso a veces por ahí les decía alimentos como el aguacate, las almendras, las nueces. Yo he observado mucho que somos de lo que se me antoje aguacate, la cantidad de nueces o almendras que quepan en el puño de la mano y finalmente por ahí se nos pueden estar colando muchas calorías. Entonces, un poquito más de precisión con ello. Tratar de incluir en las comidas suficiente fibra, verduras, frutas, carbohidratos en general que sean sobre todo complejos. Ya iremos hablando un poquito más de ejemplos particulares, puntuales, y tratar de moderar el consumo de carbohidratos refinados y en particular azúcares libres, azúcares añadidos. Que ahí, chicos, si quieren la recomendación más práctica y sencilla para mejorar la alimentación y en muchos casos para perder peso, empiecen por reducir las bebidas azucaradas, bebidas con calorías, ¿no? Les estoy hablando de refrescos, aguas endulzadas, por ejemplo, malteadas, cafés que vienen con una gran cantidad de ingredientes, bebidas alcohólicas, por supuesto, y créanme que a partir de ahí podemos empezar a cortar una gran cantidad de energía y a mejorar nuestros hábitos de alimentación. Pero en general, carbohidratos refinados, azúcares libres, azúcares añadidos. Algunas otras pautas básicas para mejorar la alimentación sería técnicamente comer despacio, dar suficiente tiempo. Y yo aquí le agregaría, chicos, más que al comer, incluso a todo el ritual de preparar los alimentos, de elegirlos, seleccionarlos, cocinarlos, sentarnos a disfrutarlo, porque esto que creen es parte incluso de la saciedad. Entonces, el hecho de seguir todo el protocolo, de seguir todo el proceso, créanme que mejora nuestra saciedad y también incluso podremos hablar por ahí de otros factores fisiológicos. Ya por ahí algunas pautas adicionales, pues sería tener comidas libres pero estructuradas, más planificadas, más inteligentes y por supuesto no olvidarnos de algo básico y fundamental que es la importancia del movimiento, del entrenamiento y aquí ya por último sumaría el descanso, ¿no? Que por supuesto si estamos hablando de un estilo de vida fitness, saludable, del cuidado no solo de la estética corporal, sino también de la salud, pues tendría por supuesto un rol muy relevante, que muchas veces creo que demeritamos todavía, no le damos la importancia necesaria, pero créanme que descansar lo suficiente, dormir necesario, gestionar adecuadamente el estrés, tiene un gran impacto para la salud y la composición corporal, tanto en pérdida de grasa como en ganancia de masa muscular y por supuesto en rendimiento. ¿Vale? Entonces creo que sería por ahí la última pauta que le sumaría, chicos, sobre todo para tener aquí recomendaciones puntuales para población fitness, ¿vale? Entonces, hasta acá, chicos, si se dan cuenta, pues fuimos haciendo un recorrido de algunos temas, primero algunos conceptos básicos para comprender más este ámbito de fitness, temas populares, tendencias, y finalmente vamos a cerrar esta sesión con pautas prácticas. ¿Qué iremos viendo en las siguientes clases? Sobre todo nos vamos a meter un poquito más a detalles técnicos, estimación de requerimientos, qué cantidad de calorías, qué cantidad de macronutrientes y estrategias específicas para los objetivos que vamos a revisar. Pero hasta acá pues vamos siguiendo esta secuencia lógica, sobre todo también para que ustedes puedan por ahí irse integrando, familiarizándose con estos temas y que todo sea mucho más comprensible, mucho más digerible para ustedes. ¿Vale? Entonces, voy a dar por aquí un momentito, chicos, para revisar el chat. Estoy todavía por aquí con ustedes y únicamente me gustaría ver por ahí si hay algunas preguntas, a ver si están por acá activos alumnos, exalumnos y estaríamos ya a punto de finalizar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, chicos, por estar acá acompañándonos. Es para mí un gusto en general poder compartir con ustedes y además creo que estas clases pueden llegar a ser pues de bastante utilidad, ¿no? Si van sobre todo llevando a la práctica tanto a nivel personal como por ahí con los clientes, con sus asesorados, todas estas estrategias. Bueno, chicos, pues creo que por acá todo anda bien. Saludos a todos, espero que estén teniendo una buena noche, espero por acá verlos en la siguiente sesión. Recuerden que nos vamos a ver cada mes con estas clases, último miércoles de mes.
Entonces, la siguiente sesión nos estaríamos viendo por acá con estrategias para la disminución de grasa corporal, que personalmente pues digo, es de lo que más hago, es también de los temas que más me gustan y sé que también para ustedes de los temas de mayor interés. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí la sesión del día de hoy, chicos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar acá presentes y nos vemos por acá en la próxima oportunidad. Bonita noche para todos, un abrazo y espero que todos se encuentren muy bien.